Buenos días a la segunda mesa redonda, Derechos Laborales de la Escuela de Verano del Centro de Estudios Jurídicos, Derechos Laborales y Profesionalización del Deporte Femenino. Hoy tiene lugar la segunda mesa redonda de este ciclo de Escuela de Verano del Centro de Estudios Jurídicos. Quiero primero pediros disculpas en nombre del Centro de Estudios Jurídicos porque hemos tenido un problema con el canal YouTube, un problema técnico que le estamos intentando solventar. Por eso esta mesa redonda no se puede emitir en directo, sí se va a grabar y se va a colgar en el canal YouTube del Centro de Estudios Jurídicos para que se pueda ver con posterioridad, pero no se va a poder ver hoy en el día de hoy en directo y probablemente tampoco mañana. Así que pedimos disculpas por las molestias que esto os va a ocasionar. Y ahora ya comenzamos con la segunda mesa redonda. Mi nombre es Félix Martín, soy fiscal y tengo el privilegio de ser director de formación de la carrera fiscal, pasando gran parte de mi tiempo aquí en el Centro de Estudios Jurídicos. Quiero agradecer personalmente a la directora del Centro de Estudios Jurídicos, Abigail Fernández, por haberme ofrecido la posibilidad de moderar este debate para mí tan interesante. Además, agradezco también a todas mis compañeras y compañeros del Centro de Estudios Jurídicos por su ayuda y por su esfuerzo y por su apoyo, porque cosas como la de hoy, la Escuela de Verano del Centro de Estudios Jurídicos, es un proyecto colectivo donde muchas personas tomamos parte. Como os he dicho, la mesa redonda de hoy lleva por título Derechos Laborales y Profesionalización del Deporte Femenino. Históricamente, tanto desde un punto de vista político como cultural, el deporte se ha considerado como una actividad masculina. Existen suficientes evidencias educativas y culturales que muestran que hay una profunda desigualdad producida desde una perspectiva de género, apreciándose estas diferencias y esta discriminación desde el principio de los tiempos. No solo en los Juegos Olímpicos antiguos, sino incluso en los Juegos Olímpicos modernos, la participación de la mujer ha sido durante mucho tiempo inexistente, ya que el barón Pierre de Coubertin, el creador de los Juegos Olímpicos modernos, por ejemplo, prohibió participar a las mujeres argumentando que no estaban preparadas para la práctica deportiva. La incorporación de la mujer al deporte profesional solo se ha conseguido gracias a la lucha y empuje de la propia mujer. Voy a poneros 3 ejemplos sobre el año de incorporación de la participación de la mujer a determinadas disciplinas olímpicas. Por ejemplo, en baloncesto, la incorporación. Enrique, te voy a pedir, por favor, que silencies el micrófono, si eres tan amable. Lo importante cuando te hablan, deberías estar. Disculpad. ¿Vale? Deberías escucharme. Perdón, continúo. Voy a poneros 3 ejemplos sobre cuándo se ha producido la incorporación de la mujer al deporte en los Juegos Olímpicos. En baloncesto, la incorporación del hombre se produjo como deporte olímpico en 1904 y hubo que esperar a 1976 para que se incorporara la mujer en la disciplina de baloncesto a la disciplina olímpica. En ciclismo, si la incorporación del hombre fue en 1896, de la mujer en 1984. Y en fútbol todavía es más llamativo. Su incorporación como deporte olímpico masculino se produjo en 1900, mientras que la incorporación de la mujer no se produjo hasta 1996. Pero la lucha no solo se refiere, qué duda cabe, a la incorporación de la mujer al deporte, sino también al reconocimiento de su derecho a la profesionalización. Como veremos, en España, la profesionalización del deporte no se produjo hasta los años 70 del siglo XX, pero nuevamente esta profesionalización solo afectó a los hombres, no a las mujeres. Como veremos en esta mesa redonda, porque tenemos participantes que nos explicarán de ello, los días 16 y 17 de noviembre del 2019 se produjo a este respecto una huelga histórica, la primera huelga del fútbol femenino del mundo que ha conseguido muchos logros de todo eso. Algunos datos para terminar. Siguiendo un trabajo de Alejandro Pérez Montesinos, en relación al fútbol, las diferencias son tan llamativas como esta, que la media salarial de los hombres que se dedican al fútbol profesional es de 150.000 euros al año, mientras que las mujeres es de 16.000, que el salario más alto de un jugador profesional de fútbol es de 97 millones de euros por 250.000 euros de una mujer, y que el premio por ganar la liga por jugador para los hombres es 300.000 euros y para las mujeres de 54 euros, o era 54 euros. El Centro de Estudios Jurídicos aspira a ser un espacio de encuentro, de divulgación y de reflexión.
Consideramos que el tema de la profesionalización del deporte femenino y la defensa de sus derechos laborales merece, desde luego, una de nuestras mesas redondas de esta escuela de verano. Y para abordar esta y otras muchas cuestiones referidas a la profesionalización del deporte femenino, tenemos a invitados muy solventes, a invitados y a invitadas que me voy ahora a presentar seguidamente. En primer lugar, va a intervenir Jessica Sánchez Morán, magistrada de lo social de Barcelona. Buenos días, Jessica. ¿Qué tal, Félix? Buenos días. Estoy súper ilusionada de volver a trabajar contigo, de trabajar juntos. Quiero darte las gracias de contar conmigo para participar en esta experiencia y compartirla con todos. Muchísimas gracias. Voy a presentarte, si te parece, Jessica. Jessica es una leonesa de corazón, inició su andadura en la carrera judicial en 2008, tras aprobar las oposiciones, ha ocupado destino en el juzgado mixto de Sant Boi, asumiendo tareas no solamente de instrucción y de jurisdicción civil, sino también de registro civil y de internamientos psiquiátricos. De ahí pasó a Sardañola del Vallès, ocupando la plaza en el juzgado mixto número 4 de Sardañola, donde tuve el privilegio de compartir trabajo con Jessica, y finalmente desde 2018 se ha incorporado a la jurisdicción social, teniendo la actualidad o desempeñando en la actualidad su labor en el juzgado de lo social número 1 de Barcelona. Por tanto, por su perfil y por su experiencia y además por su carisma, tengo que añadir yo, es una persona perfecta para estar aquí. De nuevo, Jessica, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. En segundo lugar, quiero presentaros a Amanda Gutiérrez Domínguez, abogada barcelonesa y presidenta del sindicato FUTPRO. Buenos días, Amanda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias también por estar aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del Centro de Estudios Jurídicos. Amanda representa a muchas jugadoras de la selección española U20 y U17, así como jugadoras de primera división. Colabora con la Asociación de Mujeres en el Deporte Profesional para ayudar a mujeres deportistas en todos los campos y modalidades a defender sus derechos. Asimismo, tiene formación en Derecho Deportivo. Tiene un máster en Derecho Deportivo Internacional por la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, y asimismo es profesora de Derecho Deportivo Femenino. Sin ninguna duda, el perfil de Amanda es perfecto y va a ser muy interesante poder contar con ella. De nuevo, Amanda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. En tercer lugar, quiero presentaros a Enrique Lorenzo Pardo, que creo que el pobre está teniendo algunos problemas de conexión. Buenos días, abogado también. Enrique, ¿nos escuchas? A ver si me sale que tienes el micrófono apagado. Sí, momento. Vale. Ahora. Te escuchamos, Ahora te pero escucho no te bien. Te escucho Sí. bien. Estoy con problemas. Vale, no te preocupes. ¿Nos oyes? Tiene yo que he tenido problemas aquí de conexión. No te preocupes. Mientras nos oigas, de momento, con esto resolvemos. Sí, os oigo. Estoy ahora solucionando esto. Perfecto. Enrique, te voy a presentar a la audiencia. Enrique cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en el ámbito del derecho del trabajo, desde el asesoramiento institucional, la formación a cuadros dirigentes sindicales y el ejercicio de la abogacía. Cuenta también con experiencia docente tanto en el ámbito sindical como en el ámbito universitario, impartiendo derecho sindical y derecho procesal laboral. Su experiencia como asesor jurídico le ha permitido participar en negociaciones de convenios colectivos, así también en el seno de instituciones públicas participadas por organizaciones sindicales en la génesis de normas institucionales de ámbito sociolaboral. En los últimos años se ha centrado principalmente en defensa de los conflictos colectivos, tanto en el sector del fútbol profesional como abogado del Sindicato de Futbolistas ON, así como abogado de la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores. Asimismo, ha participado en la negociación del primer convenio colectivo de fútbol femenino y ha interpuesto conflictos colectivos sobre la interpretación de dicho convenio, por lo que luego le formularé alguna pregunta. De nuevo, Enrique, muchas gracias por haber aceptado la invitación del Centro de Estudios Jurídicos. Y por último, y no menos importante, desde luego, quiero presentaros, espero pronunciar bien tu nombre, a Garasi Murúa. Buenos días, Garasi. Sí, perfecto. Hola, buenos días a todos y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Garasi, a ti también por aceptar nuestra invitación del Centro de Estudios Jurídicos. Con tu permiso, voy a presentarte a la audiencia.
Garasi es jugadora profesional del Athletic Club de Bilbao en la Liga Iberdrola, de la primera división, jugando como defensa central y además me consta que es de las mejores. Tengo que decirlo, ella no lo va a querer decir, pero yo sí que lo voy a decir. Su fecha de debut en la primera división fue 1 de marzo del 2015. Anteriormente fue jugadora del filial del Athletic Club de Bilbao desde la temporada 2010 a 2011. Es capitana de su equipo desde la temporada 2020-2021. Ha ganado el campeonato de primera división con el Athletic Club de Bilbao en la temporada 2015-2016. Ha sido internacional en las categorías de la selección española de fútbol sub-16, sub-17, sub-19, siendo subcampeona de Europa en 2014 y premiada en el fútbol, perdón si no lo pronuncio bien, con el Fútbol Draft 2013 11 de oro, no sé si lo he dicho bien. Es jugadora becada por Universidad Norteamericana de Tennessee, premiada también en Estados Unidos en 2014 y además de todo esto, con lo joven que es graduada en Economía en el 2017 por la Universidad del País Vasco y está estudiando el 4º grado de Derecho en la misma universidad. O sea, perfil más completo, Garasi no puede ser. Muchas gracias, Garasi, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a vosotros. Pues vamos a comenzar. Voy a explicar un poco a la audiencia cómo va a ser, cómo lo vamos a organizar. Vamos a ir secuenciando las preguntas. El orden va a ser Jessica, Amanda, Enrique, Garasi, ¿vale? Más o menos yo no voy a intervenir nada, pero voy a intentar que moderéis la respuesta en 5 o 7 minutos para que dé tiempo a todas las preguntas y si no veréis que os pondré así como cara enfadado para que será significativo de que fuera de bromas intentaré pues meterme lo menos posible, pero sí para que podáis concluir y poder abarcar todos los temas tan interesantes que tenemos que hablar. Y en primer lugar voy a dirigir mi primera pregunta a Jessica, como autoridad judicial. Jessica, casi toda la sociedad, casi todos sabemos que los deportistas quedan encuadrados jurídicamente en un régimen laboral especial, el de los deportistas profesionales. Pero te voy a hacer 2 preguntas y la primera es, pero para la justicia, para el derecho, ¿quién en concreto queda encuadrado o qué requisitos tiene que cumplir para quedar encuadrado dentro del régimen jurídico de deporte profesional? Mira, Félix, como bien dices, el deporte profesional lleva de la mano una serie de peculiaridades que justifican su adscripción a un régimen jurídico especial. ¿Cuál es el motivo? Claramente requiere aptitudes innatas poco habituales que difícilmente pueden adquirirse a través de una formación. El Tribunal Supremo resuelve la cuestión que me planteas argumentando la necesidad de atender a quienes, con independencia de si se hallan o no en posesión de licencia federativa, se dedican de forma regular y voluntaria a la práctica del deporte por cuenta ajena dentro de un ámbito de organización y dirección de un club, pero a cambio de una retribución. Y este es el requisito básico, constituye para el Tribunal Supremo el pilar fundamental y esencial para poder excluir de sus coordenadas a quienes practican el deporte percibiendo del club la mera compensación de sus gastos. Pues en ese caso estaremos hablando no de deportista profesional, sino de un simple aficionado. Aunque había silenciado, eso me escuchaba a mí. Ha quedado muy claro. Entonces, si ya tenemos claro, Jessica, para la justicia, para el derecho, quién se encuentra encuadrado dentro del régimen jurídico de deporte profesional, te hago otra pregunta de cierre. ¿Fija el derecho una edad determinada para la finalización de la carrera del deportista profesional? ¿Cuándo entra en juego para el deportista profesional, discúlpame, la incapacidad permanente total, Jessica? Mira, el Tribunal Supremo aborda el problema de la edad. Concretamente se posicionó respecto a si un futbolista profesional con 30 años podía ser declarado afecto de incapacidad permanente total. Sí que es cierto que consideró que a esa edad es lógico ir abandonando el deporte a nivel profesional, pero también advirtió que no existe ninguna norma que impida a un futbolista el ejercicio de esta profesión por el mero hecho de alcanzarla. Si me preguntas por la contingencia que protege la incapacidad permanente, sabemos todos que es la pérdida de ingresos por la falta sobrevenida de aptitud para el trabajo más allá de los límites de la incapacidad temporal. Por tanto, junto a una reducción anatómica o funcional que se objetive, que se aprecie de forma objetiva a través de pruebas y que esas reducciones o lesiones sean previsiblemente definitivas y que anulen o disminuyan esa capacidad de trabajo, los tribunales lo que puntualizan es que no basta poder desarrollar esa profesión o jugar al fútbol, no basta con tener
una capacidad funcional para poder desempeñar esa actividad, sino que es necesario desarrollarla con actitud suficiente para realizar esos contratos profesionales, pero a un nivel de exigencia alto, aquel que impone y exige el deporte profesional. De demostrarse que no cuenta con esta aptitud suficiente, entonces la incapacidad permanente sí que podría ser reconocida. Pues muchas gracias. Creo que sirve muy bien como punto de entrada para que nuestra audiencia tenga un marco de la situación de los deportistas profesionales. Y ahora me voy a dirigir mi siguiente pregunta a Amanda. Amanda, eres presidenta del sindicato FUTPRO. ¿Qué es lo que lleva a una abogada, te hemos presentado como abogada, a asumir la presidencia de este sindicato? ¿Y cuál fue el proceso de gestación del mismo? Muchas gracias, Amanda. Bueno, yo cuando me colegié como abogada ejerciente, yo me dedicaba a la práctica del derecho laboral únicamente. Y es cierto que como yo toda mi vida he jugado a fútbol, pues yo ya tenía contactos de algunas jugadoras que sí que estaban en categorías profesionales, ¿no? Digamos. A raíz de ahí, varias jugadoras me empiezan a pedir asesoramiento, ayuda legal, principalmente con sus agentes, otras problemas con sus clubes, con temas de los contratos, las indemnizaciones, los salarios, y al final acabas con el gusanillo de querer aprender más, ¿no?, sobre el tema del derecho deportivo. También es cierto que a partir de que a mí me empieza a llamar más la curiosidad sobre el tema del derecho del deporte, entre las jugadoras empiezan a hablar de que existo yo, ¿no? Que yo siempre, cuando decidí pasar al ámbito deportivo, solo asesoraba y representaba a mujeres deportistas, no a hombres, porque yo entendía que no es lo mismo que venga un jugador de fútbol que puede cobrar como 20 clientas de mujeres que pueda tener, y inconscientemente vas a dedicarle más trabajo al cliente que más dinero te está dando, ¿no? Entonces yo decidí especializarme únicamente en ellas, también evidentemente porque soy mujer y soy deportista y he sufrido esa discriminación, y llegó un día en el que simplemente las jugadoras se reunieron conmigo, unas cuantas, y me dijeron que tenían pensado asociarse, que querían crear su propio sindicato, que únicamente estuviera enfocado en el fútbol femenino, no querían un sindicato que estuviera en el masculino y femenino, sino que necesitaban uno enfocado en ellas, aprovechando que la liga se hacía profesional. Ellas querían su propio sindicato, ¿no? Entonces yo les dije que sin problema yo les ayudaba a gestionar los trámites legales y burocráticos, pero al final en principio iba a ponerse una jugadora de presidenta, pero nos dimos cuenta de que ser presidenta al final es ser una cara visible, necesitas tiempo, y una jugadora en activo no tiene de ese tiempo, ¿no? Entonces ahí es cuando en una de las últimas reuniones, ya con todo tramitado, hay que escoger los puestos y deciden que sea yo la presidenta, me lo piden, y bueno, pues evidentemente cuando las jugadoras te piden que te pongas de presidenta, pues no te queda más que decir que sí, que evidentemente que lo ibas a hacer. Sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, ahí tenemos también aquí a Gara, que es parte de la junta directiva de FUTPRO. O sea que es una de las que, digamos, toma las decisiones de lo que hacemos en este sindicato. Y a partir de ahí, pues aquí estamos ya constituidas y peleando para el bien del fútbol femenino. Por lo que veo, Amanda, hay veces, ¿no?, que la vida te lleva por unos caminos que me imagino que cuando terminaste la facultad, ¿quién te iba a decir a ti que ibas a acabar siendo presidenta de este sindicato, ¿no? Nadie, absolutamente nadie. En la carrera no tocas el derecho deportivo, o sea, es que no se toca. Yo nunca, siempre es verdad que cuando yo empecé la carrera de Derecho tenía en mi mente lo de, bueno, yo con ser la abogada de Messi ya me vale, no necesito más clientes, porque con lo que cobra Messi y tal, ¿no? Luego entras de lleno en la carrera, te das cuenta de que el derecho deportivo no se toca, y cuando finalizas la carrera te das cuenta de que el derecho deportivo son muchos temas, no solamente laborales. También son temas de FIFA, de UEFA, de reglamento, derecho administrativo. Es complejo, ¿no? Yo jamás me hubiera planteado que, no sé, si me llegas a preguntar en el 2018 o así, que hoy iba a estar aquí, no me lo creo. Pues aquí estás, y encima te hemos llamado en el Centro de Estudios Jurídicos para una mesa redonda, imagínate. Pues sí, la verdad que sí. Agradecida por estar aquí, la verdad. Muchas gracias, Amanda. Ahora voy a pasar a la siguiente pregunta a Enrique. Ya hemos tenido una introducción. Ya en la presentación de Enrique ya he dicho que es un experto en negociación colectiva de hace muchos años, y quiero que también nos ayudes, Enrique, a partir de tu experiencia, a que nos expliques
vamos a poner el ejemplo del fútbol profesional, que es tu especialidad. ¿Cómo funciona la negociación colectiva en el fútbol profesional? Y en concreto, si nos puedes hablar de los problemas que plantea la legitimación para negociar, tanto desde un punto de vista a nivel de club, para negociar un futbolista con un club, como también a nivel sectorial. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Félix. Bueno, y aprovecho también para saludar bueno, a toda la gente, pero también a Gara y Amanda, que bueno, ya nos conocemos aquí de todas estas batallas civilizadas, batallas en materia del fútbol, ¿no? Creo que se me escucha bien. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. No sé si se me escucha o hay problemas. Ah, vale, vale. Porque estaba ahí un poco con todo este tema, un poco con taquicardia, porque veo que esto falla a veces. Bueno, centrándonos un poco con la pregunta y sobre todo en mi experiencia como abogado de futbolistas son, desde el 2018, en relación con la negociación colectiva, decir que el problema con el que nos encontramos en la negociación colectiva en el fútbol, en materia de negociar convenios colectivos estatutarios que se puedan publicar, es que los convenios colectivos estatutarios publicados y que afectan a todas las jugadoras y a todos los jugadores y a todos los clubes, necesita que se tramiten con las reglas del Estatuto de los Trabajadores. ¿Principalmente qué? Pues que las mesas negociadoras se compongan con el resultado de las elecciones sindicales. No es que los futbolistas y las futbolistas no puedan participar en los procesos de elecciones sindicales, pero en la representación por comités, la experiencia nos dice que pues en el Real Madrid, por ejemplo, o en el Barça, los comités de empresa que existen representan al personal de oficina, es decir, lo que serían los futbolistas y las futbolistas de dichos clubes no participan ni como lectores ni como elegibles en dichos procesos de representación y tienen además convenios colectivos específicos para su profesión. Entonces, los antecedentes que tenemos, el problema se suscita cuando aparece un sindicato más del sindicato único que había. Cuando hay un sindicato único, se presume que hay una implantación y los convenios colectivos que negoció AFE, nadie planteó un problema de legitimación. El problema es cuando surge un nuevo sindicato. Lo primero que vimos fue en el 2018 la aparición de Futbolistas Son. Al aparecer un nuevo sindicato, surge el problema del reparto de miembros en una mesa negociadora. El problema del reparto de la mesa negociadora no lo puedes establecer por medio de la afiliación, además de los problemas que conlleva a la hora de probar esa afiliación, es que el Estatuto de los Trabajadores no te permite una implantación por afiliación para negociar un convenio. Y como tampoco teníamos la representación de los comités que nos ayudara, tuvimos que buscar una solución negociada, que luego se ha exportado, se ha utilizado de nuevo al convenio femenino, al fútbol femenino, yo creo que con éxito. La solución es que se haga una votación acordada entre los sindicatos que tienen afiliación, que tienen implantación en ese ámbito, y de acuerdo a esa votación acordada se reparten los miembros de la mesa negociadora del convenio colectivo. Se ha establecido, pues también se acuerda un reglamento, que haya unas ciertas garantías para el secreto del voto y para la limpieza de la campaña. Entendemos que esa es la mejor solución que nos permite el régimen especial de fútbol de deportistas profesionales, nos permite, digamos, esa especie de realizar esa innovación o esa adaptación del sistema general de negociación colectiva al ámbito de deportistas profesionales. Por otro lado, hay también la posibilidad o la opinión acerca de que los convenios colectivos de las competiciones de primera y segunda división y primera femenina, pues considerarlos como convenios colectivos franja. Me detengo aquí, el convenio colectivo franja es un convenio colectivo pensado para una determinada categoría profesional, pero a mi juicio, aquí hay diferentes interpretaciones, más bien pensada para una empresa, grupo de empresas o empresas vinculadas por motivos productivos. Yo creo que este concepto no va bien asimilado a lo que serían unos clubes o sociedades relacionadas porque compiten en una misma competición, pero ahí está esa posibilidad del convenio colectivo franja. ¿Qué ocurre con este convenio colectivo? Y ahí voy terminando con esta cuestión.
pues que lo que está previsto ahí para conformar una mesa negociadora de un convenio de franja, para entendernos es la modalidad de los pilotos o los controladores aéreos, es que se haría un modelo asambleario, es decir, en una asamblea se votaría qué sindicatos se quiere que representen en esa negociación. Y a nuestro juicio es más garantista este sistema que hemos ido acordando en el masculino y en el femenino, con su mesa de votación, con la comprobación del censo, con interventores y urnas, que una situación de asamblea a mano alzada que entendemos que puede dar pues más problemas a la hora del secreto del voto y a la hora, digamos, de garantizar un equilibrio entre las diferentes candidaturas. Y por ahora yo creo que este modelo acordado está dando muy buenos frutos. Se ha visto una experiencia muy interesante de votaciones en el fútbol masculino y en el femenino que han salido, en particular en el ámbito femenino, muy bien, con una gran participación y con una situación de mucha... donde hemos visto que las futbolistas se han involucrado de una manera muy importante, no solo en el proceso negociador del convenio colectivo anterior, sino en este proceso de elecciones que ha dado un resultado donde se ha estabilizado la pluralidad sindical, con el sindicato FUTPRO como fuerza más votada y como sindicatos futbolistas son también con representación importante en la mesa y AFE, además de los sindicatos UGT y comisiones obreras presentes para también garantizar la validez estatutaria del convenio. No sé si he sobrepasado el tiempo o si veis mi cara de sonrisa, pregunta, pero un poco por aquí quería comentar. Enrique, si ves mi sonrisa, te darás cuenta que os habéis portado de momento los tres fenomenal. Así que ha quedado también muy clara la explicación. Creo que es muy interesante la explicación que nos... Yo, por ejemplo, lo reconozco, Jessica, Amanda, Enrique, Garasi, era un absoluto ignorante de esta cuestión, no conocía su problemática y ahora con las explicaciones que ya me habéis dado los tres, pues ya desde luego tengo más conocimientos. Y creo que el complemento perfecto para esta primera ronda es ahora, después de haber establecido el marco profesional, la gestación de un sindicato tan importante como el que preside Amanda y la explicación de la negociación colectiva que nos ha hecho Enrique, es ahora aplicarlo al caso concreto de una futbolista, de una deportista profesional, como es el caso de Garasi, a quien dirijo la siguiente pregunta. Garasi, ¿cómo fue el proceso que viviste para poder llegar a ser futbolista profesional? ¿Encontraste en tu entorno incomprensión por el hecho de ser mujer y querer dedicarte profesionalmente al deporte? ¿Cómo viviste? Perdona que yo tengo tendencia a hacer más de una pregunta. ¿Cómo viviste las diferencias que a todos los niveles veías entre el deporte masculino profesional y el deporte femenino profesional? Muchas gracias, Garasi. Bueno, pues todo ha sido un proceso, ¿no? De ir quemando etapas poco a poco hasta llegar a Primera División, ¿no? Yo empecé a jugar en el patio del colegio y en el parque con los chicos. En aquella época era la única chica y normalmente, pues a la hora de hacer los equipos y así, pues también solía ser la última en ser elegida. Yo recuerdo que quise en aquella época entrar en el equipo del colegio con los chicos, pero se rieron de mí y bueno, pues no me atreví a dar el paso entonces. En 2004, bueno, como ya has explicado un poco antes, por motivos laborales de mi familia, nos fuimos a Estados Unidos, a Nevada, y allí comencé a jugar en un equipo mixto. Después al año volvimos y continué jugando ya en el equipo del pueblo, en el Bizquerre, y al principio jugué los primeros 2 años, que en aquella época era Levín, jugué con los chicos, pero a partir de infantiles, que es más o menos con 12 años, la normativa no me permitía seguir jugando con los chicos y pasé al equipo de las chicas y estuve allí 3 años hasta que me fichó el Atleti para jugar en su filial. Estuve allí varios años hasta que en 2019 recibí una oferta para ir becada a Tennessee, a Estados Unidos, y bueno, y allí
una estancia de 6 meses. Deportivamente me fue bien, incluso me llegaron a dar, como has explicado antes, un premio de jugadora joven del año, pero lo cierto es que yo sentí que no era mi sitio y decidí volver, ¿no? Y a los 3 meses de volver, pues pude hacer el debut en primera división con el Athletic. También, pues como bien has dicho antes, he participado con la selección. En cuanto a mi familia, pues mi familia la verdad es que siempre ha sido mi gran apoyo, siempre se han volcado conmigo, me han acompañado, han sido incondicionales y la verdad es que se lo debo todo y estoy muy agradecida, ¿no? Porque siempre me han animado a perseguir perseguir mis sueños y pelear por ellos. Y en cuanto a las diferencias que he vivido, ¿no? En cuanto al deporte profesional, ¿no? Comparativamente entre el fútbol masculino y el fútbol femenino, pues de pequeña lo cierto es que no eres muy consciente, ¿no? Te vas dando cuenta poco a poco pues de que al principio pues quieres ser como los chicos, los ves en la tele y quieres ser como ellos, ¿no? Pero luego vas viendo que no hay referentes femeninos, o al menos en mi época no había muchos y te vas dando cuenta de que tu realidad va a ser completamente diferente, ¿no? Pero sí que hubo un punto de inflexión que fue cuando yo tendría unos 7 años, cuando vi al equipo femenino del Athletic jugar en San Mamés, ¿no? Sería pues la primera o la segunda liga que jugaron ante un San Mamés completamente lleno, ¿no? Y entonces yo en ese momento vi que yo también podía soñar con vestirme la camiseta del Athletic y jugar en un estadio lleno, ¿no? Entonces esa fue un poco la gasolina que alimentó mi sueño. Entonces por eso esta anécdota que cuento es importante porque de alguna forma ella, gracias a la visibilidad que tuvieron en ese momento, yo las pude ver y se convirtieron en mis referentes, ¿no? Y pues como decía, pues ha sido un poco el motor de mi trayectoria. Y luego lo cierto es que ellas en aquella época, las jugadoras que jugaron antes que yo, pues evidentemente no eran profesionales y gracias al camino que ellas recorrieron, pues yo me encontré un escenario pues mucho mejor. Las condiciones es cierto que han ido mejorando poco a poco y yo he tenido la suerte de poder vivir esa evolución y esa transición. Yo recuerdo que cuando jugaba en el filial, hasta los últimos años que estuve en el filial, solamente en los últimos años, como digo, se nos llegaba a pagar una pequeña compensación de gastos de transporte, de taxi, etcétera, ¿no? Y cuando pasé a jugar en primera división, ahí ya empezamos a tener, empecé yo, había en aquella época contratos de media jornada, ¿no? Evidentemente los salarios eran muy, muy bajos y desde hace unos 5 años aproximadamente pasamos a tener contratos de jornada completa, ¿no? Es verdad que ahora somos profesionales, aunque sea pues a un nivel muy, muy, muy débil o muy modesto, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que se va viendo ya una evolución que promete que va a ir mejorando en los próximos años. Garasi, he notado la frase que me ha gustado mucho, que ver ese partido a las compañeras del Athletic, que fue la gasolina que alimentó tu sueño, creo que has dicho esa expresión. Yo quiero decirte que tengo la ambición de que cuando a lo mejor alguna persona visualice esta escuela de verano y te escuche a ti, escucharte a ti y lo que tú has conseguido sea también la gasolina que alimente el sueño de otras chicas en tu situación que también decidan empeñarse en el deporte profesional femenino. Muchas gracias. Gracias, ojalá. Seguro que sí, seguro que sí. Pues como os habéis portado muy bien, vamos súper bien de tiempo, ya vamos a abrir el segundo turno de preguntas y vuelvo a dirigirme a Jessica, la magistrada, y además quiero enlazarlo con la última intervención de Enrique. Enrique nos ha hablado muy bien, nos ha explicado muy bien los problemas de la legitimación y de la negociación colectiva
en el ámbito del fútbol profesional masculino y femenino. Y yo, retomando esa pregunta, te pregunto, Jessica, en el deporte femenino en general, ¿qué nos dice la justicia y el derecho en relación a los convenios colectivos y la negociación en el deporte profesional, con especial incidencia en el femenino? Muchas gracias, Jessica. Gracias a ti. Mira, existe una remisión a los derechos y deberes básicos del Estatuto de los Trabajadores en esta materia. Es decir, hablamos de libertad sindical, representación colectiva, derecho de asamblea o reunión, negociación colectiva, huelga, conflicto colectivo, pero nos hallamos en un ámbito en el que, ya sea por tratarse de casos deficitarios en cuanto a profesionalización o ya sea porque hay profesionales de élite que negocian sus condiciones con una gran autonomía individual, la acción sindical tiene patas muy cortas. Los sindicatos de deportistas son una rara avis y esta circunstancia influye en que nos encontremos con un sector caracterizado por una escasez de convenios colectivos. Y este es un problema que se acentúa en el deporte femenino. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues porque existen muchos convenios colectivos dirigidos en exclusiva al deportista masculino con exclusión de la mujer. El Tribunal Constitucional se ha posicionado sobre este aspecto, sobre el ajuste constitucional de esta circunstancia, y razona que la exclusión de determinados colectivos de trabajadores exige una justificación objetiva, razonable y proporcionada. Habitualmente, en trabajos sobre una misma disciplina se suele acudir al valor de mercado y a la rentabilidad. Y en este sentido, Garazzi creo que lo apuntaba ya, ¿no? Las mujeres deportistas presentan menor interés social y mediático. La consecuencia es la exclusión de los convenios para deportistas masculinos, y esto las residencia en un nido de vacío, un nido de desprotección que ha propiciado la imposición incluso de cláusulas abusivas en los contratos, así por ejemplo las famosas cláusulas antiembarazo. Con todo, sí que es cierto que en los últimos años se ha avanzado bastante y han sido negociados convenios en distintos sectores. Así, por ejemplo, en agosto de 2020, el convenio colectivo de fútbol femenino. En 2007 tuvieron el suyo las jugadoras de baloncesto y también existe un convenio para jugadoras de fútbol sala fraguado en 2018. Por tanto, a día de hoy ya contamos con algunas pinceladas en sede de conciliación y de cuidado de hijos, pero existe, y esto supongo que mis compañeros estarán de acuerdo, existe aún mucho recorrido por hacer, particularmente en deportes como ciclismo o balonmano, que en España carecen de convenio colectivo para mujeres. En balonmano, por ejemplo, el ejemplo cercano se sitúa en Francia y se remonta a 2021, es decir, es muy reciente. Por tanto, lo que evidencia todo esto es una gran precariedad en la función de los convenios colectivos en el deporte profesional femenino, pues cumplen una labor muchísimo más modesta que en los masculinos. Simplemente garantizar un contrato de trabajo y unas condiciones mínimas vitales de trabajo. Y esto es una circunstancia que se debería tomar en consideración y promover la adopción de medidas necesarias para que esto cambie en un futuro cercano. Muchas gracias, Jessica. Que desde luego, por lo que tú me dices, ¿no? Es relevante que si la situación del deporte profesional femenino está en una posición de mucho más precaria que el masculino, mucha más razón de ser para que haya convenios colectivos que protejan a las deportistas profesionales femeninas. Creo que ese es el mensaje que tú quieres trasladarnos. Exactamente. Yo creo que hay que intentar avanzar en la medida de lo posible para proteger esta situación, para promover la adopción de medidas adecuadas y poder realmente hacer pasos y avances en su situación más allá de la mera protección como mujeres, avances realmente para el deporte, para el ejercicio del deporte. Muchísimas gracias, Jessica. Y ahora, cogiendo el hilo de que Jessica nos ha hablado de ese convenio colectivo del fútbol femenino firmado en agosto del 2020, sobre él voy a preguntar a Amanda, que además sé que tuvo un papel importante en la lucha por conseguir ese convenio y en su firma. Amanda, ¿nos puedes explicar, por su repercusión mediática, que la tuvo y bastante, cómo fue la génesis de este convenio? ¿Cuál era el punto de partida en el que se encontraban las futbolistas españolas profesionales antes del convenio?
¿cuáles fueron sus principales innovaciones en aspectos como maternidad, conciliación de vida familiar y profesional, situaciones de violencia de género, acoso laboral, etcétera? Muchas gracias, Amanda. Bueno, a ver, lo que sí que hay que matizar es que FootPro no existía en la negociación del primer convenio. FootPro nació ahora, el 1 de diciembre. Entonces, en la negociación de ese primer convenio estuvo Futbolistas On, estuvo ahí Enrique como letrado de Futbolistas On, y también estuvo AFE, que era el sindicato que ya existía desde hace un montón de años, y UGT, si no recuerdo mal. Es cierto que es un convenio de mínimos, ¿vale? Es un convenio que permite una parcialidad ficticia que no existe, permite que se haga un contrato a jornada parcial, que no es cierto. No hay jugadoras que tengan un contrato parcial y que a las 2 horas de su entreno digan, uy, me voy porque tengo un contrato parcial. No, las jugadoras se quedan el 100% de su jornada, tengan un contrato parcial o no. Pero es verdad que este convenio, que tiene un salario anual de 16.000 euros, permite que se baje a una parcialidad del 75% para bajar el salario a 12.000. Entonces estamos viendo cómo es una parcialidad ficticia que permite pagar 12.000 al año, que eso es menos del salario mínimo interprofesional, justificado en una falsa parcialidad, ¿no? Luego tiene otros temas, como es el tema de la lista de compensación. El artículo 20 del convenio colectivo de fútbol femenino permite que las jugadoras menores de 23 años que terminen contrato con su club, el club las puede inscribir en una lista que se llama lista de compensación y pueden pedir libremente la cantidad que los clubes consideren. No hace falta consensuarlo con la jugadora, ni con su representante, ni con nadie. Tú eres una jugadora de 20 años, finalizas tu contrato con el club y tu club pues coge y te mete en una lista. Y, por ejemplo, podemos hablar del caso de, bueno, hay varios casos, ¿no? Pero tenemos el de Eva Navarro, el de Damaris, que estaba en el Athletic Club, que pedían cantidades de 500.000 euros para que otro club español pudiera contratar sus servicios, ¿no? Recordemos que en el fútbol femenino no se paga por fichar. Los clubes a día de hoy todavía esperan a que las jugadoras finalicen contrato para que se vayan libres. Teniendo en cuenta esto, añadir un artículo en el convenio colectivo que permite que se pida 500.000 euros por una jugadora es francamente abusivo, ¿no? Otro tema que tiene este convenio es el tema de la maternidad. La maternidad únicamente aparece una vez, no está bien regulada. Lo único que hay en materia de maternidad es que si tú eres jugadora y estás en tu último año de contrato, tienes 2 opciones: renovar un año más o no. Y ya está. Eso es toda la regulación de este convenio colectivo en materia de maternidad, que como vemos se queda como bastante corta, ¿no? Primero porque en el caso de que decidas que no, recibo alguna indemnización, recibo algún tipo de compensación, algún tipo de ayuda, y en el caso de que es que sí, es un año de contrato en las mismas condiciones que el anterior, ¿no? Entonces, bueno, es bastante vago el tema de la maternidad en este convenio. Otro tema que también flojea mucho es el tema del acoso sexual. Desde FootPro pudimos ver con el tema de Carlos Santiso, el entrenador del Rayo Vallecano, que fue contratado y se filtraron unos audios de él en el que hacía apología de la agresión sexual, del abuso sexual. Intentamos que se echara a este entrenador del primer equipo femenino. No pudimos. A través del protocolo de acoso sexual era imposible, no se podía. ¿Por qué? Porque ese protocolo no protegía a las jugadoras. Las jugadoras del Rayo Vallecano, que sí querían echar a este entrenador, no podían hacerlo porque tenían que dar la cara ante un club que ya les había vetado a nivel mediático, tenían prohibido hablar y que ya les había quitado derechos, como por ejemplo, no se les dio de alta la seguridad social, no se pagaban los pisos de alquiler, ni en los recibos de agua, luz y gas, iban a perder las viviendas, no viajaban con personal médico adecuado a los partidos. Es decir, que un club que ya estaba vulnerando reiterados derechos de las jugadoras, luego contratan a un entrenador que hace apología de la violación y las calla y les impide hablar, ¿no? Entonces, claro, tú vas al convenio, tienes un protocolo de acoso sexual que te dice que si quieres defenderte tienes que dar la cara. Evidentemente ninguna jugadora habló y por lo tanto ese entrenador sigue ahí.
Entonces, en materia de acoso sexual también bastante queda mucho por mejorar, ¿no? Y luego el tema de la salud mental es otro tema que también tenemos que mejorar. Hay muchas jugadoras, además sorprendentemente jóvenes, que están empezando a retirarse porque no están sabiendo gestionar bien esta transición que estamos teniendo, ¿no? De fútbol femenino, esa transición a la profesionalidad que estamos teniendo y no están sabiendo gestionarlo bien, ¿no? Entonces es otro tema en el que tenemos que seguir mejorando, ¿no? Pero es cierto que eso tampoco se puede negar, que este convenio era necesario hacerlo. Era un convenio que partíamos de una base que, como ha dicho Gara, en el que algunas jugadoras tenían contrato, otras tenían una compensación por gastos, el salario pues sería el salario mínimo de ese momento, que era 900 euros. No había un artículo sobre maternidad, puestos a tener 1 o 0 es mejor tener 1, ¿no? Entonces hay que darle el mérito que se merece a este convenio también, que era un primer paso, una primera consolidación de que las jugadoras eran profesionales, eso hay que reconocerlo siempre y siempre se tiene que reconocer. Como ha dicho Enrique, una forma de ver esa implicación que tienen las jugadoras a la hora de regular sus derechos laborales, cómo se implican o cómo no, porque también hace falta que las jugadoras tomen las riendas de su profesión y sean partícipes de este proceso de negociación. Y luego ahora lo que nos toca es dar ese despunte que merece este próximo convenio, porque ya tenemos una liga profesional que se va a autogestionar, que ya tiene su presidenta, tiene su junta directiva y que se supone que es independiente, ¿no? Esta liga es la que ahora tiene que valorar a su principal activo, que son las jugadoras, y la mejor forma de hacerlo es mediante un convenio colectivo que sea, es que no diría mejor del que tenemos, porque cualquier convenio, por malo que sea, va a ser mejor que el que hay ahora, pero que lo multiplique, no sé, por 10.000, porque hay muchos temas que hay que regular y hay que gestionar bien. Y aquí también, como ha dicho Enrique, ha sido importante esas elecciones sindicales, que hayamos podido consolidar que hayan varios sindicatos, no solamente uno, porque al final eso creo que es positivo, ¿no? Que todos los sindicatos al final son la voz de las jugadoras y que podamos juntos intentar conseguir un buen convenio. Muchísimas gracias, Amanda, por tu explicación y además que has tocado muchos temas y además que me sirve también tu respuesta para preguntar a Enrique, que efectivamente sí que y disculpa por la confusión que yo he tenido, sí que estuvo presente en la negociación de ese convenio colectivo. Enrique, ha sacado Amanda varios temas, por ejemplo, el de la libre fijación del importe de compensación por la formación, las listas de compensación. ¿Nos puedes explicar cuál es tu posición, si tienes algo que comentar a lo que ha señalado Amanda en su respuesta anterior? Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Pues mira, yo comparto mucho, antes de entrar un poco en materia de la lista de compensación, bueno, pues todos más débiles y cómo reforzar, ¿no?, el convenio colectivo anterior, bueno, modificarlo, pero mejorarlo mucho. Y yo estoy de acuerdo con estas cuestiones, en particular muy importantes, que ha definido muy bien, como la parcialidad ficticia. Realmente no es un problema de jornada, sino es una manera de reducir el salario, de una manera que no, vamos, que realmente tiene que tener un contrato a jornada completa. Decir también, y ahora entro en este tema, pero me parece muy importante desde el punto de vista del sindicato, de los sindicatos aquí, del sindicalismo en el ámbito del deporte profesional. Ha comentado la magistrada, bueno, pues la importancia de los convenios colectivos y el hecho de que esto debe reforzarse. Pero es muy importante, y ahí sí que vamos a romper una lanza por los convenios colectivos en el ámbito del fútbol profesional. Entendemos que a partir de la irrupción de más sindicatos, es inevitable que si tú tienes un solo sindicato se recae un poco en el sindicalismo de servicios, a mi juicio. La irrupción de más de un sindicato en el ámbito, por ejemplo, del convenio colectivo femenino anterior, propició por parte de Futbolistas Son que se sacara lo que era un acuerdo en un principio dentro del ámbito de la federación,
y se empezara a negociar un verdadero convenio colectivo. Y tuvieron conciencia las jugadoras de que se estaba negociando un convenio colectivo para ellas. La simbología que tiene un convenio colectivo de trabajadores y trabajadoras es muy importante, más allá de un acuerdo colectivo específico, digamos, ad hoc para el tema del deporte, ¿no? Entonces, esa situación creo que fue muy importante. La movilización de huelga que las jugadoras propiciaron fue muy importante para dar el último empujón ante la, digamos, situación muy de cerrazón que tenía la patronal en la anterior negociación. Y creo, por tanto, eso, es decir, la importancia de visibilizar los conflictos y de normalizar en el ámbito del deporte femenino y del fútbol femenino en particular, normalizar la existencia de conflictos de carácter colectivo, para una inevitable premisa para que se produzcan mejoras de derechos. No vienen solas, ¿no? Entonces es muy importante que se movilicen y yo creo que tienen una intuición de movilización, si se me permite, superior a la de los futbolistas masculinos hoy en día. En cuanto a la lista de compensación, la problemática que está detrás la explicó perfectamente Amanda. Ahí hay un problema en cuanto a la lista de compensación. Nosotros partimos, existe una compensación por formación, donde modo, digamos, de compensar a los clubes que han invertido un cierto tiempo durante unas temporadas en la formación de las futbolistas. Lo que ocurre es que esa compensación por formación tiene una razón de ser, tiene una finalidad desde el punto de vista jurídico y además pues desde el punto de vista federativo, desde lo que es la regulación de la FIFA, pues tiene también una serie de límites o de criterios que te lo enlazan un poco más con la formación. ¿Qué ocurre con la lista de compensación? ¿Qué ocurrió con la lista de compensación? Que era un modo de fijar unilateralmente, sin ningún tipo de límite, por parte de los clubes, una cantidad completamente desorbitada para lo que podría ser un hipotético precio de mercado de la jugadora, cantidad desorbitada que funcionaba como un modo de retener a la jugadora, para disuadir a otros clubes de que pudieran contratarla. La lista de compensación nosotros lo planteamos como un conflicto colectivo y establecimos futbolistas son el primer conflicto colectivo jurídico en el ámbito del fútbol femenino, y creo que, sin perjuicio de que, Amanda, estaremos aquí de acuerdo, estamos muchos especialistas jurídicos y por supuesto la magistrada, que es un tema principalmente, a lo mejor, desde el punto de vista técnico, a plantearlo con carácter individual. La visibilización de esto como conflicto colectivo creo que fue útil a la hora de determinar con posterioridad la existencia de un problema que ya está en vías, digamos, de solución. Se planteó como un conflicto colectivo, por lo tanto, pues la imposibilidad de que se hiciera esto con carácter general, esta fijación por parte de los clubes con carácter totalmente ilimitado o arbitrario. Finalmente, había varias cuestiones formales y las cuestiones formales por las que se acabó por solucionar fue por medio de el carácter, precisamente yendo a lo anterior, el carácter no estatutario del convenio colectivo. Es decir, una victoria pírrica en ese momento, ya explicaré por qué, pero que el convenio colectivo no estaba publicado en ese momento por problemas que impedían a la UGT firmar ese convenio y por lo tanto validar su publicación final, porque el convenio se publica en agosto del 2020 y esta sentencia del conflicto colectivo llega en julio. Y lo que ocurre es que esta lista de compensación tenía vocación de afectar a todos los clubes y a todas las futbolistas. Al no estar publicado, esto no podía ser. Y es lo que declaró la Audiencia Nacional. No era posible una lista de compensación que simplemente en un convenio que en principio solo podía tener efectos con carácter limitado a los clubes asociados a la asociación de clubes que constituía la patronal y a las futbolistas afiliadas a los sindicatos que habían firmado el convenio colectivo. Luego esto, digamos, esta sentencia queda sin efecto en el momento en que UGT ya se incorpora y se publica dicho convenio. Pero creo, sin perjuicio de esto, la importancia de los conflictos, tanto sociales de forma de huelga como colectivos de forma jurídica, a la hora de visibilizar problemas, que se visibiliza de una manera mucho más, digamos, contundente que si hubiera habido reclamaciones con carácter individual. Y bueno, en este sentido, yo creo que esto va a solucionarse sin mayor problema en el siguiente convenio colectivo. Hay una unidad de acción bastante clara en este sentido e impedir que se den estas situaciones abusivas más. Muchísimas gracias, Enrique. Ha quedado también muy clara tu explicación. Y ahora me vuelvo a dirigir a Garasi.
nos han explicado tanto Amanda como Enrique, con el punto de partida que nos ha dado Jessica, pues lo que implica la negociación colectiva, pero ahora quiero preguntarte por lo que te implicó a ti como deportista profesional en activo. ¿Qué supuso para ti, Garasi, la firma de este convenio? ¿Cómo era tu día a día antes del convenio y después? ¿Cómo es ahora? ¿Y nos puedes explicar cómo viviste tú esto de la huelga del deporte, del fútbol femenino, que creo que es la primera en el mundo? Gracias, Garasi. Bien, pues como he explicado antes, en el Atleti llevamos desde hace unos 5 años o así con contratos a jornada completa, por lo tanto desde antes de que se firmara el convenio y con unas condiciones pues bastante superiores a las que se pactaron en el convenio, ¿no? Pero yo creo que la importancia de este convenio está en que supuso el reconocimiento de que el fútbol femenino es una actividad profesional, ¿no? Y también luego creo que facilitó la profesionalización de la liga. Bueno, Amanda y Enrique han explicado muy bien pues un poco detalladamente en qué consiste el convenio. Lo cierto es que es evidente que es un convenio que tiene que ser mejorado, pero yo creo que nos aporta un marco mínimo y unas condiciones mínimas que antes no teníamos, ¿no? Y en relación a la huelga, pues creo que fue pues un momento muy importante de unión de todas las jugadoras. Fue duro llegar a la huelga, pero bueno, vimos la unión que teníamos y la fuerza que teníamos de cambio pues yendo juntas, ¿no? En mi caso, como digo, pues en el Athletic para nosotras el gran cambio vino cuando pasamos de tener contratos de media jornada pues a tener contratos de jornada completa, ¿no? Porque pues por razones de rendimiento empezamos a entrenar por la mañana, hacemos muchas dobles sesiones, incluso desayunamos y comemos en el club. Entonces, es una forma que a pesar de que la profesionalización es cierto que es muy modesta, nos permite dedicarle más recursos y más tiempo a nuestra preparación, ¿no? Y nos permite, antes cuando había contratos a media jornada, pues las jugadoras tenían que complementar sus salarios con otros trabajos, ¿no? Y ahora, pues como digo, aunque la profesionalización es modesta, pues no necesitamos tener otro trabajo aparte, ¿no? Entonces, esto nos permite dedicarle más tiempo al entrenamiento y también al descanso, ¿no? Que es verdaderamente importante pues, de cara al rendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que de cara al futuro, en el tema de la profesionalización de la liga y en la negociación del nuevo convenio, las mejoras, los cambios tienen que ir un poco en esta línea, ¿no? De destinar más recursos, no solo económicos, sino en cuanto pues, a infraestructura, facilidades, pues el tema, las cosas que digo, ¿no? de hacer vida un poco en el club, etcétera. Creo que son cosas que van a facilitar que mejore el rendimiento individual de las jugadoras, también el rendimiento colectivo de los equipos y eso permitirá que el nivel competitivo de la liga aumente y eso a su vez permitirá que sea pues una liga mucho más atractiva, ¿no? Es como un círculo virtuoso, por así decirlo. Muchísimas gracias, Garasi. Me sirve ahora también las contestaciones de Enrique, Amanda y Garasi para la siguiente pregunta que quiero formular a Jessica. Jessica, ¿ha quedado claro lo que ha supuesto la negociación colectiva y el convenio colectivo en el fútbol profesional femenino, los aspectos que se han ponderado y los aspectos a mejorar en la próxima negociación colectiva? Pero ahora quiero preguntarte por el papel de la justicia en la defensa en el ámbito de los derechos de los deportistas profesionales, más allá del fútbol, por tanto. ¿Qué papel ha desempeñado? Y sobre todo te pido que desde un enfoque de perspectiva de género, ¿qué escollos
encuentra la deportista profesional, por ejemplo, en materia de maternidad, y qué ha aportado la justicia a ese respecto hasta el momento? Gracias, Jessica. Bueno, es muy largo. Vamos por partes. Si te parece, vamos primero con el ámbito de los derechos del deportista y si te parece luego pasamos al tema de la deportista profesional y de la maternidad. Obviamente, la regulación del deporte profesional reconoce y pretende garantizar el libre desarrollo tanto de sus derechos individuales como de los colectivos. Pero aquí nos encontramos con particularidades derivadas de lo que hablábamos antes, ¿no? De que el deporte profesional al final es una relación especial de trabajo. Y pueden traerse aquí muchos ejemplos de esas particularidades o peculiaridades. Por ejemplo, en relación a la libertad de expresión, por supuesto se garantiza, pero evidentemente no es ilimitada. Viene tamizada ya por convenio colectivo, incluso sanción también, o si choca contra ciertos límites, en particular contra el honor, la intimidad, propia imagen, la juventud y la infancia. ¿Y esto por qué? No debe olvidarse que el deporte ha de ser un referente ético tanto en valores como en comportamientos para la sociedad en general. Y os pongo como ejemplo sobre la mesa el ejemplo del jugador de baloncesto Joey Dorsey. Era baloncestista en el Fútbol Club Barcelona. A este jugador se le imputaba, se le abrió un expediente. En este expediente figuraban distintos comportamientos que no eran apropiados. Se le imputaba, por ejemplo, llegar tarde a los entrenamientos, negarse a someterse a los controles de peso, incluso se hablaba de una salida nocturna hasta altas horas de la noche para la noche antes de un partido de Euroliga. Sin embargo, el club, para justificar su despido, acudió a la cláusula 7ª de su contrato, que le obligaba a que cualquier declaración sobre el equipo se hiciera de forma respetuosa. Este jugador en su cuenta de Instagram había culpado a los servicios médicos del club de la lesión de ligamentos de tobillo que arrastraba desde la Euroliga del año anterior. Pese a la firma de esta cláusula, la justicia declaró nulo el despido, obligando al club a volver a contratarle, a pagarle los salarios que había dejado de cobrar desde su salida del club y a indemnizarle con una cantidad de 25.000 euros. ¿Por qué? Porque entendió vulnerada la libertad de expresión del jugador. Por tanto, existe limitación, pero hasta cierto punto. La justicia también ha intervenido en relación, por ejemplo, al derecho a la ocupación efectiva, que comporta, salvo sanción o lesión, que no se les excluya de entrenamientos y otras actividades preparatorias o necesarias para la práctica deportiva. Al fin de cuentas, se considera por la justicia que estos entrenamientos y estas actividades preparatorias afectan a su dignidad profesional y también ayudan a que se mantengan en la forma adecuada. En cuanto al derecho de imagen, el deportista tiene derecho a participar en los beneficios derivados de la explotación comercial de su imagen, marcando ley, contrato y convenio las coordenadas de la cesión de la explotación de sus derechos de imagen. Los deportistas famosos profesionales, igual que los toreros o, por ejemplo, los actores, son conocidos ¿por qué? Porque circulan cientos o incluso miles de imágenes que les obligan tras celebrar. Hay un montón de imágenes suyas, es decir, ellos celebran contratos y a partir de ahí estos contratos les obligan a actuar en público. Y la ley establece expresamente que la protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen está, por tanto, limitada o delimitada por los propios actos del titular, también las leyes y los usos sociales. ¿Por qué? Porque la competición deportiva se realiza ante y para el público. Dicho de otro modo, a todo futbolista, ciclista, baloncestista o tenista, por ejemplo, que interviene en una competición relevante, se le contrata para competir en público. El pagador lo que espera es obtener una contraprestación económica que no puede provenir solamente de la taquilla, sino también de la retransmisión televisiva de los eventos en que interviene el club. Y de este modo se limita, por tanto, este derecho a la intimidad y a la propia imagen del jugador. Desde otra perspectiva, el derecho a la intimidad, el honor y la imagen del deportista con notoriedad pública también puede chocar o plantear conflictos con la libertad de expresión e información.
con la formación de una opinión pública libre. Así, por ejemplo, los tribunales consideran que una información veraz sobre el dopaje resulta una cuestión de interés general y social y, por tanto, prima la libertad de información. Incluso es permitido un reportaje neutral, como indica el Tribunal Constitucional, pero siempre dentro de las coordenadas de una finalidad informativa. Y aquí creo que todos tenemos en mente ahora mismo, o casi todos tenemos en mente ahora mismo, programas de entretenimiento televisivo en los que se charla a veces sin piedad sobre celebrities, pero debemos recordar que esta notoriedad pública limita su intimidad con mayor intensidad que frente al resto de individuos. Y si me permites, rescato brevemente el tema del dopaje porque resulta interesante visualizarlo desde la óptica del derecho a la intimidad del deportista, pues los deportistas deben someterse a controles tanto dentro como fuera de la competición, incluso los realizados por sorpresa. Pero el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional se posicionaron respecto a los límites que se podían imponer en este sentido. Y tildan de desproporcionado y contrario a derecho el estar a disposición todas las jornadas y todas las horas del año, pues choca con este derecho a la intimidad. Otra curiosidad que puede traerse aquí en sede de derechos de los trabajadores en relación al derecho de huelga. Se solía argumentar que la federación no puede lesionar el derecho de huelga por no ser la empleadora de los deportistas. El Tribunal Constitucional ha admitido que los derechos fundamentales de un trabajador pueden ser vulnerados por quien no es su empresario, pero interviene o interactúa con él en conexión directa con la relación laboral, admitiendo así la posibilidad de que se produzcan vulneraciones indirectas de derechos fundamentales, conociendo la jurisdicción social de las lesiones del derecho de huelga de los deportistas profesionales. En sede del deporte profesional femenino, de la maternidad y de la contribución de la justicia a solventar los derechos de estas profesionales, afortunadamente, a día de hoy, muchas deportistas se plantean conciliar su vida profesional con la maternidad. Podemos poner como ejemplo la campeona olímpica de piragüismo slalom Mayalem Chouraut, entre otras. Las federaciones deportivas y las ligas profesionales están obligadas a elaborar un plan específico de conciliación con medidas concretas de protección en los casos de maternidad y lactancia. Y realmente la progresiva implantación será un gran avance en la normalización de esta vicisitud en el deporte femenino. Todo ello viene derivado de directivas europeas y también de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han tachado como discriminación directa por razón de sexo cualquier trato peyorativo a propósito del embarazo, compeliendo a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para impedir el despido de las trabajadoras por causa del embarazo. La normativa reconoce el derecho a los permisos vinculados al cuidado de los hijos y personas dependientes, otorgando la misma protección que frente al despido. Y en este punto existe una presunción juris tantum. La coincidencia temporal de despido y embarazo supone un despido nulo, salvo que se demuestre por parte del club, que sería quien tendría la carga de probar esta circunstancia, que el despido obedeció a razones ajenas a la gestación. Aun partiendo de la precariedad que creo que todos hemos señalado, la finalidad de los convenios es contemplar la contribución, o deberían contemplar la contribución de los clubes al soporte financiero durante la conciliación. Y esto yo creo que es lo que hay que intentar promover poco a poco, dando esos pequeños pasos, como han señalado los compañeros, ya que, como se ha comentado, muchos contratos antes incluían cláusulas abusivas, como por ejemplo las cláusulas antiembarazo a las mujeres, que son contrarias al derecho de igualdad, que son intolerables porque suponen una discriminación por razón de sexo y que, por tanto, se declaran por los tribunales nulas. Todos estos motivos que hemos comentado hacen aconsejable promover la difusión de este tipo de cláusulas protectoras en la negociación colectiva y en los planes de igualdad, a fin de generar cierta cultura de tutela o de protección hacia la mujer deportista. Muchísimas gracias, Jessica. Ha quedado súper bien planteado y explicado pues esos avances y esa contribución de la justicia en la defensa de los derechos de los deportistas profesionales. Me dirijo ahora a Amanda
Y le voy a preguntar, porque hace un par de semanas Amanda me llamó a mí mucho la atención también, salió en todos los medios de comunicación la noticia de que la Federación Española de Fútbol había anunciado un acuerdo por el que se manifestó que los integrantes de la selección femenina de fútbol cobrarían el mismo porcentaje en los premios que reparte la FIFA y la UEFA, que anteriormente creo que la comparativa era de 16 millones de euros para las mujeres frente a 371 millones de euros para los hombres. Claro, a voz de pronto parece un avance como espectacular, como que se han recorrido un montón de escaleras de repente. Pero ¿nos puedes explicar, Amanda, qué sucedía hasta ahora y cómo ha sido el proceso, que me imagino que habrá sido difícil para conseguir este acuerdo? Gracias. Sí, bueno, uno de los principales motivos por el que nació FootPro fue porque ya se intentó hacer hace unos años en una situación en la que había una generación de jugadoras que estaban en la selección absoluta que tenía problemas con su ex seleccionador. Temas relacionados con que no era un entrenador muy apropiado, insultos relacionados con su orientación sexual, amenazas, malos tratos. Y era un seleccionador que llevaba, pues no sé si 20 largos años como seleccionador y no lo echaban, ¿no? Las jugadoras en ese momento hicieron un comunicado a la federación que cayó en saco roto y se vieron obligadas a que ese comunicado saliera a prensa. Al final, al salir a prensa, lo que sucedió es que la presión mediática hizo que la federación no tuviera más remedio que echar a ese seleccionador y poner al que tenemos ahora, que es Jorge Vilda, ¿no? Pero algo sí que pasó, y es que algunas jugadoras jamás volvieron a la selección. Fueron el cabeza de turco y tuvieron que pagar, digamos, el precio de haber luchado por sus derechos solas. En ese momento, ellas intentaron unirse y crear un sindicato. No pudieron hacerlo porque no era el momento social en el que se encontraban, no encontraron ningún tipo de apoyo ni soporte. Entonces no pudieron asociarse, no pudieron crear un sindicato, aún así lucharon, pero podemos ver personalidades como Verónica Boquete, que jamás volvió a la selección y que era la capitana en aquel entonces, ¿no? ¿Qué es lo que pasó cuando a mí me trasladan años después que quieren retomar esta idea, ¿no? Y que quieren crear un sindicato? Uno de los motivos es el convenio colectivo, es cierto, pero otro de los motivos es mejorar su situación con la selección. Entonces, cuando decidimos crear FootPro, que se creó el 1 de diciembre del 2021, lo primero que hicimos, aparte de entrar de lleno en unas elecciones sindicales que no se nos informó de ellas, hasta que Futbolistas Son se puso en contacto con nosotras, la segunda parte era hablar con la Federación Española de Fútbol para iniciar estas negociaciones, ¿no? Ha sido duro, sí, por supuesto, fue muy complicado. Al final la federación, primero, evidentemente no quería reunirse con nosotras porque decían que esto se negociaba solo con jugadores, pero claro, al final FootPro, toda su junta directiva son todas jugadoras. La única que no es jugadora profesional soy yo soy jugadora amateur, pero en las demás todas son jugadoras profesionales que además estaban en la selección. Entonces al final tuvieron que aceptar que se negociara a través de FootPro y con el respaldo que un sindicato puede darte, ¿no? Esa protección. Lo primero que hicimos fue ver lo que cobraba la selección masculina, ¿no? Evidentemente fue lo primero que hicimos. Lo que nos sorprendió es que nos dimos cuenta de que no percibían cantidades fijas. No percibían por cada concentración, percibían un importe, sí, pero no era un concepto fijo. Todo iba en función a unos premios de FIFA y de UEFA. Entonces, bueno, nosotras consideramos que como la federación quería un acuerdo muy largo, hasta el 2027, teníamos que intentar hacer un acuerdo que no fueran cantidades fijas porque podíamos pillarnos los dedos. Entonces ahí es cuando decidimos que queríamos el mismo acuerdo que la selección masculina. Entonces, en este sentido, el acuerdo que hemos alcanzado se divide, digamos, en 3 bloques. El primero es los partidos amistosos. En los partidos amistosos, la selección masculina sí cobra un importe fijo, ¿vale? Y las chicas ahora también. Y el importe es el mismo. Es decir, que ahora selección masculina y femenina, por jugar partidos amistosos, cobran lo mismo. Hasta el último céntimo es exactamente igual. Esa es la primera parte. La segunda parte habla de las concentraciones y partidos oficiales o mixtos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con la selección masculina? Que ellos cobran unas cantidades cada concentración, pero es un adelanto de lo que van a percibir de un premio, ¿vale? Entonces,
con las chicas dijimos, vale, pues vamos a hacer lo mismo para nosotras. Vamos a poner los mismos porcentajes que ellos tienen, ¿no? Hay unos porcentajes según en qué puesto te quedas de la Eurocopa o del Mundial, y el porcentaje ahora es el mismo para hombres y mujeres. ¿Cuál es la diferencia aquí? Porque evidentemente, en el caso de UEFA, 16 millones para el fútbol femenino, 300 millones para el masculino. La diferencia es notoria. Entonces, por mucho que tengamos el mismo porcentaje, si tú me das un importe por concentración, pero es un adelanto, al final es que si queríamos cobrar más alto por cada concentración, no nos salían las cuentas y vamos a tener que acabar pagando a la federación por jugar. Entonces, aquí es donde la federación añade un dinero en concepto de discriminación positiva y ese dinero que se adelanta de las concentraciones, en el caso del femenino, no se restan. Así como en el del masculino sí, en el del femenino no se restan. Y además se añade una cantidad para que esa cantidad suba un poco más, al menos hasta que los premios de FIFA y UEFA sean iguales para hombres y mujeres. Entonces, en el punto número 2 es exactamente igual a nivel porcentual, pero en el ámbito del femenino contamos con un importe extra de discriminación positiva. Luego, el tercer apartado es el tema de los derechos de imagen. Estos derechos no estaban bien regulados, no estaban cedidos correctamente, no había un contrato de cesión de derechos de imagen. Percibían una cantidad fija las jugadoras, pero no estaban cedidos los derechos. Entonces, con este acuerdo conseguimos que se cedan ya a nivel contractual estos derechos y pactamos un incremento exactamente igual que el del masculino, que igual es a porcentaje. Es decir, que ahora las jugadoras de la selección femenina, cada patrocinador que entra, hay un porcentaje que ellas se llevan. Luego, cada concentración, hay un porcentaje que ellas también se llevan. Y cuando juegas Eurocopa o Mundial, digamos que ese porcentaje se multiplica por 3. Así que también es una cantidad superior. Es exactamente igual que el masculino, ¿vale? Entonces, lo que también es cierto que hay una división de hay un porcentaje muy pequeñito que va en función de las acciones publicitarias que haga cada jugadora, porque no es lo mismo que haya una jugadora de la selección que cuando va convocada hace 1000 anuncios y luego haya otra que por vergüenza o porque no le gusta se niegue a hacerlos y que acaben percibiendo lo mismo, ¿no? Entonces, al final se llegó a la conclusión de que había un porcentaje muy, muy, muy bajo que va en función de las acciones publicitarias, ¿no? Y luego ya, por último, pero no menos importante, es el tema de todo lo que rodea las condiciones de la selección, ¿no? Lo que es el staff, los viajes, los desplazamientos. Antes era una locura la de escalas que hacían, no viajaban en primera clase, los horarios eran horribles. Ahora, a través de este acuerdo, también hemos conseguido mejorar esta situación, ¿no? Entonces, al final, digamos que hemos hecho un acuerdo que es exactamente el mismo que tienen en la selección masculina y está pensado también para que en un futuro esta selección empiece a generar, pero también es cierto que somos una selección que aún no ha ganado premios, pero si, por ejemplo, ahora que tenemos la Eurocopa ya, o sea, no sé si es semana que viene o la otra, si ganáramos esta Eurocopa, las jugadoras se llevarían mucho más dinero que si nosotras hubiéramos pactado una cantidad fija por dietas o por primas, ¿no? Entonces, es un acuerdo pensado a futuro para que si seguimos en esta línea ascendente que estamos teniendo, esta selección, vayan generando más y cuanto más generen, este acuerdo está hecho para que ellas más ganen. Pues desde luego, explicado cómo lo has hecho, Amanda, me parece un logro espectacular, un logro desde luego enorme. Así que felicidades, felicidades por la parte que te toca. Y gracias. Aprovecho ahora uno de los temas que has tocado, que es el de la venta centralizada de los derechos de imagen, para preguntar a Enrique, ¿vale? Y es que nos puedas profundizar, Enrique, cuál es la posición de tu sindicato y de los sindicatos de futbolistas en relación a esos beneficios percibidos y también que nos hables de la libertad de afiliación de los futbolistas para el acceso a los servicios financiados por estas ayudas. No sé si tenemos... Hay un tema ahora. Discúlpame, Enrique, que proviene de unas ciertas circunstancias acerca de un modelo donde hay un único sindicato. ¿Se me oye ahora?
Sí, es que va con retorno y oye, por eso a Félix. veces da la sensación de que no te oímos. Pero ya me callo para no interrumpirte, perdóname. ¿Hola? Vale, vale. Perdón, vale. Pues lo que decía es esto, es decir, que la cuestión de la venta centralizada, bueno, como sabemos, pues esta cuestión que nosotros interpusimos, esta demanda de tutela de derechos fundamentales que interpusimos ante la Audiencia Nacional y luego tuvo una sentencia en el Tribunal Supremo también favorable, es en relación con una situación que proviene de la existencia de un único sindicato. Es decir, en el año 2015, ACE y la Liga llegan a un acuerdo que pone fin a una huelga preavisada, por el cual la Liga entregaría un dinero, un porcentaje del importe de los derechos audiovisuales, del importe de la realización de los derechos audiovisuales del fútbol, al sindicato ACE, para que lo dirigiera con carácter finalista a una serie de funciones en beneficio de los futbolistas profesionales y de las futbolistas. Y lo que ocurre es que en una de estas cuestiones financiadas íntegramente por estos derechos audiovisuales, que era un fondo de pensiones, un plan de pensiones, exigía ACE que se tenían que afiliar a su sindicato para poder ser partícipes y luego beneficiarios o beneficiarias de dicho plan. La cuestión que se plantea aquí es que, dado que un acuerdo de fin de huelga tiene una eficacia general para todos y todas las trabajadoras dentro del ámbito de la huelga preavisada, no cabe que se exija la afiliación a un determinado sindicato para poder tener acceso, digamos, a esos servicios que han sido sufragados por ese importe extraído de la venta centralizada. Esto nos lleva a un problema más amplio, que también está ahora pendiente de sentencia ante el Tribunal Supremo, un problema más amplio que es relacionado con el reparto, relacionado con las subvenciones o ayudas de cualquier índole que se puedan dar a sindicatos y otras asociaciones en el ámbito del fútbol. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Que anteriormente, al haber un único sindicato, no se planteaba un problema del reparto. Pero lo que ocurre ahora, ante cualquier ayuda que se vaya a entregar, bien por la federación o bien por la asociación de empresarios, en este caso, tiene que repartirse proporcionalmente, además de subvenciones públicas, para que la organización que está entregando la ayuda no recaiga o no incurra en una vulneración de la libertad sindical, dado que podría estar favoreciendo de manera injusta a un sindicato frente a otros. Entonces, ahí lo que se establece es la necesidad de un parámetro de medición acerca, que volvemos al mismo problema anterior, acerca de la representatividad acreditada por cada sindicato, dentro del ámbito, digamos, del total. Aquí en este sentido, yo, sin perjuicio de cuál sea el sentido de la sentencia, porque aún no es firme, y entonces hasta que sea firme tampoco me parece que proceda aún establecer o adelantar, digamos, criterios, pero sí que hago un llamamiento aquí para que en la ley del deporte, que está cerca de, bueno, está en tramitación, pues que también se solicite la opinión de los sindicatos de futbolistas, porque, vamos a ver, la representatividad, es muy importante que la representatividad se mida de manera objetiva, porque si no se mide la representatividad de manera objetiva, tanto en el ámbito de la federación como en el ámbito de las patronales de clubes, bien la liga en el masculino, bien en el femenino, la asociación de clubes, tendrán la tentación de escoger con quién negociar. Y la cuestión de con quién negociar debe ser una cuestión objetiva, porque esa objetividad es lo que le va a dar fuerza a la parte social. Es decir, la imposibilidad de que se escoja al interlocutor por otras cuestiones, por cuestiones de afiliación o por cuestiones que no es fácil estas cuestiones de probar o por cuestiones de la propia procedencia o, digamos, o número de afiliados o afiliadas de una determinada categoría. Lo interesante es que se asegure, que se objetive un criterio de representatividad. Bueno, simplemente manifestar esto y decir que futbolistas son, un poco también comentando, pues las futbolistas profesionales también están organizadas en nuestro sindicato, al igual que las futbolistas profesionales, futbolistas que son profesionales aunque no sean de una liga profesional, sería de la Liga Reto, de la liga inferior a la primera división, y los futbolistas profesionales, que no debemos identificar con los que compiten en liga profesional, sino que también lo son, la mayoría de ellos en primera, segunda y a veces tercera red, que también tiene
un problema de negociación colectiva en relación a con quién negociamos, quién es la patronal. ¿Podemos negociar con la federación? ¿Debemos negociar directamente con los clubes? Todas estas cuestiones creo que deben ser abordadas también en la ley del deporte y escucharnos a los sindicatos de futbolistas para ver un poco con qué problema nos estamos enfrentando para ganar reglas en un mundo que no está acostumbrado, sobre todo desde el punto de vista colectivo, a tanta regla. Está acostumbrado más bien a que haya un funcionamiento más bien por inercias o un tanto voluntarista, un tanto discrecional. Muchísimas gracias, Enrique. Me dirijo ahora a Garasi con la tercera pregunta, y uno de los temas que a mí me parecen más complicados, si yo me pongo en la mente de un deportista profesional como es Garasi, es cómo se enfrenta uno mentalmente a algo que es un hecho, ¿no? La menor duración de la carrera profesional, ya que va muy ligada en el deporte profesional a la plenitud física y a la juventud. ¿Cómo? No sé si, Garasi, ya te has llegado a plantear esto. Yo creo que con tu capacidad intelectual que te veo, estoy seguro que sí, ¿no? ¿Cómo lo afrontas mentalmente? ¿Cómo afecta esto a tu planificación de tu vida futura? Bueno, pues como ya sabemos, pues en la carrera de los deportistas, en este caso de las futbolistas, es una carrera corta, normalmente puede durar, pues no sé, de 10, 15, 20 años en los casos más excepcionales. En tu trayectoria se pueden dar lesiones, etcétera, ¿no? Los salarios son muy bajos y entonces, por lo tanto, la capacidad que tenemos las mujeres futbolistas de ahorrar, pues es mínima, ¿no? Entonces, ya sabemos que el día de mañana vamos a tener que dedicarnos a otra cosa, que vamos a tener que tener otra profesión, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor forma de prepararnos para ese futuro es formándonos, ¿no? Yo estudié el grado en Economía, estoy terminando ahora el grado de Derecho y, bueno, pues intento aprovechar el tiempo que me deja el fútbol, pues lo intento cuadrar para no desengancharme, ¿no? Porque lo cierto es que cuando tú escoges una carrera deportiva profesional, no te estás dedicando a lo que a aquella profesión para la que te has podido formar, ¿no? Y una vez terminas tu carrera deportiva, sales al mercado de trabajo ordinario, por así decirlo, sin ningún tipo de experiencia, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo pasa desde que tú finalizas tu formación de estudios académica hasta que dejas el fútbol y te incorporas al mercado laboral ordinario, pues cuanto más tiempo pasa, más te desenganchas o más te desactualizas, ¿no? Entonces, pues ahí hay una serie de decisiones que son difíciles que hay que tomar, ¿no? Y luego, por otra parte, a mayor profesionalización también es mayor la exigencia, ¿no? De entrenar por las mañanas, dobles sesiones, pues una dedicación al final en exclusiva, ¿no? Siempre decimos que somos futbolistas 24 horas del día, 7 días a la semana, ¿no? Entonces, cuadrar la profesión de futbolista profesional con preparar el futuro para después de finalizar la carrera deportiva, pues exige un esfuerzo personal y un sacrificio grande. Pero bueno, yo creo que la realidad que tenemos nosotras a día de hoy es esa, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me imagino que las cosas irán mejorando, el nivel de profesionalización irá en aumento, pero bueno, en cualquier caso, pienso que incluso siendo un hombre futbolista de máxima categoría es muy positivo formarse, ¿no? Como persona. Así que eso. Pues es un mensaje que comparto plenamente, ¿no? El constantemente estar formándose, y más en el caso de los deportistas profesionales, que efectivamente su carrera profesional es más corta en el tiempo. Pues, y hablando de tiempos, son ya las 13:59, con lo cual ya nos hemos comido todo el tiempo. Pero no me va a dar tiempo a haceros
valga la redundancia otra vez, a la cuarta pregunta, pero sí que me gustaría daros 20, 25 segundos, 30 segundos a cada uno de vosotros para que si quiere trasladar un mensaje final o algo que quiera resaltar, ¿vale? Os doy traslado a cada uno de vosotros y así también os doy las gracias. En primer lugar, Jessica, ¿algo que te gustaría que quieras trasladar como mensaje final o resumen? Bueno, realmente creo que se están dando, como se ha comentado ya, pequeños pasitos en el deporte profesional femenino. Esto hay que celebrarlo y no fijarse en que a día de hoy estas pequeñas pinceladas que se han dado a favor del reconocimiento de la mujer en el deporte femenino es algo, un éxito pequeño. Poco a poco, pequeños pasitos permitirán dar futuros grandes pasos de gigante y creo que lo estamos haciendo muy bien. Habría que potenciar desde los poderes públicos esta cultura de cuidado y de tutela a favor del sector femenino que tanto lo necesita. Y bueno, esto es el mensaje que a mí me gustaría, ¿no? Quedarnos con esa positividad y con el ir poquito a poco. Pues muchísimas gracias, Jessica, por tu participación y para mí ha sido un placer muy grande poder volver a coincidir contigo. Ha sido muy interesante todas las explicaciones que nos has dado y el contexto que gracias a tus intervenciones hemos podido tener. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Jessica, por tu participación. Muchas gracias a ti. Un abrazo enorme. Amanda, ¿algo que nos quieras decir tú, por favor? Sí, yo aprovechando que estamos ya a las puertas de empezar a negociar este próximo convenio colectivo, creo que es importante destacar lo que ha dicho Jessica. Ahora mismo tenemos que tener en cuenta la situación en la que estamos y la realidad también que estamos viviendo. Aplicado al ámbito del fútbol femenino, es cierto que estamos en un boom, estamos en un momento muy dulce, hemos conseguido demostrar que el talento lo tenemos aquí a nivel nacional, tenemos jugadoras muy buenas, tenemos un Balón de Oro aquí en España, tenemos un equipo que ha ganado la primera Champions aquí en España y que este año también estuvo como finalista. Hemos demostrado que si nos dan esa facilidad para que el aficionado nos vea, no solamente se nos ve, sino que es que llenamos estadios y no solamente una, sino que es que 2 veces, ¿no? Creo que al final, cuando explico todo esto, nos viene a la mente lo que ha hecho el Barça femenino, ¿no? Pero al final es un club que tiene una sección masculina detrás y que decidió invertir en su sección femenina. El otro día leí en un estudio que estábamos hablando a lo mejor de unos 3 millones de euros por temporada, algo que para clubes como el Real Madrid, Athletic Club, Atlético de Madrid, todos estos clubes no es una cantidad tan alarmante, ¿no? Es muy poco dinero para poder profesionalizar tu sección. El Barça lo hizo y unos añitos después, no sé si han sido 3, te ha ganado una Champions y te ha conseguido un Balón de Oro, ¿no? Y ha llevado al fútbol femenino español al ranking 7, al 7º puesto en el ranking FIFA a nivel mundial. Entonces, todo esto que estamos viviendo ahora es lo que tiene que servir para que esta nueva liga entienda que tiene que hacer esa inversión económica y que tienes un producto bueno y válido. Y que, por supuesto, hay formas de poder conseguir dinero para luego invertirlo en los clubes y que los clubes lo inviertan en sus infraestructuras y en el convenio colectivo, ¿no? Yo me quedo con este discurso que al final es el que los sindicatos vamos a tener que... Espero que no, pero yo creo que es el discurso que vamos a tener que decirle a esta liga cuando estemos negociando el convenio colectivo. Ya no valen las excusas de que no generamos, eso es totalmente mentira. Ya no vale lo de que no interesamos, es otra mentira como un templo. Y lo de que no interesamos a las marcas, eso tampoco es cierto, ¿no? Entonces, teniendo estos 3 factores, lo que tenemos que asegurarnos es que las personas que gestionan el mundo del fútbol, ¿vale? Porque hay muchas personas que gestionan el negocio del fútbol que no quieren que el femenino avance, que empiecen a buscar otras justificaciones y otras excusas, porque cuando ahora nosotros, que somos 5 los sindicatos que vamos a negociar este convenio colectivo, nos sentemos a hablar con esta nueva liga, ya no nos van a valer. Y a las jugadoras, desde luego, tampoco les vale que les sigan diciendo que no generan, que no valen o que no tienen la talla, porque no es cierto. Y lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas, además,
porque estamos viendo como el talento se nos está yendo de España, que estamos teniendo un montón de jugadoras que se están yendo a la liga inglesa, que lo está haciendo muy bien, y nos toca ponernos las pilas. Y yo me quedo con esta reflexión. Pues muchísimas gracias, Amanda. Muchísimas gracias por tu participación. Desde luego, a mí me has abierto los ojos en muchas cosas, tengo que decirte, ¿eh? Así que muchísimas gracias por todo también. Enrique, gracias. Enrique, por favor, ¿algo que quieras añadir? Que ahora que cuando va a iniciarse la negociación del convenio colectivo, se me está escuchando, ¿verdad? Porque yo con esto se está iniciando la negociación o se va a iniciar la negociación del convenio colectivo, pues la importancia de dos cosas, sin perjuicio de la importancia de estar en tensión por parte de las futbolistas y de los sindicatos. Es un convenio muy importante y entonces la negociación o el éxito de la negociación depende también en gran medida de la tensión que tenga la parte social a la hora de la negociación, no solo de digamos, la predisposición o la actitud, que es importante por parte de la liga. Entonces, ahí en ese sentido, pues nada, hacer un llamamiento a eso, a una unidad también sindical y también agradecer y poner de manifiesto la aportación muy constructiva que tiene y de conocimiento que tiene Amanda y su sindicato en este sentido, que también, ya que está también aquí, pues quiero hacerlo constar. Muchísimas gracias, Enrique. También ha sido muy interesante tu perspectiva y te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de mostrarnos tu visión acerca de todas estas cosas. Muchísimas gracias. Y para terminar, me dirijo a Garasi, que creo que es perfecto para poner fin a la mesa redonda de hoy. Sí, Garasi, si eres tan amable, si quieres transmitir, sobre todo estoy pensando en otras mujeres deportistas profesionales o que aspiren a ser deportistas profesionales, algún mensaje o algo que quieras subrayar. Sí, bueno, a mí, para mí lo más especial de ser deportista profesional es la oportunidad de ser parte de un cambio mucho más grande, ¿no? De una evolución mucho más grande, ¿no? Entonces, yo, no sé, más que lanzar un mensaje, yo muchas veces tengo un deseo, ¿no? de que hubiera una mayor implicación por parte de todos los actores, ¿no? De todos los agentes que participan en el fútbol, ¿no? Desde clubes, patronal, sindicatos, instituciones públicas, etcétera, ¿no? Porque creo que no solo el fútbol femenino, sino que el deporte femenino tiene un potencial enorme. Somos la mitad de la población. Y hasta ahora hemos estado olvidadas e invisibilizadas, ¿no? Y creo que con el fútbol femenino tenemos una gran oportunidad, ¿no? Creo que el crecimiento del fútbol femenino nos va a beneficiar a todos, pero me gustaría que muchas veces hubiera más voluntad de que las palabras se tradujesen en hechos, ¿no? Porque sí que es verdad que vemos cambios y en los últimos años se ha evolucionado mucho, ¿no? Pero muchas veces creo que vamos más despacio de lo que podríamos ir, ¿no? Y por otro lado, me gustaría también que las instituciones públicas fueran mucho más exigentes como digo, con los actores del deporte en general, en términos de igualdad, ¿no? En cuanto a temas de primas, de uso de instalaciones de titularidad pública, etcétera, ¿no? Porque al final creo que también es una cuestión de igualdad de oportunidades, ¿no? Y bueno, y esto es importante también para las generaciones, para dejarles a las generaciones que vienen un escenario mejor que el que nos hemos encontrado nosotras, ¿no? El deporte me ha enseñado que cooperando se obtienen mejores resultados y lo cierto es que muchas veces en el fútbol femenino vemos una conflictividad tan alta que a veces creo que
pues bueno, que tenemos que ser conscientes de que al final pues todos tenemos desde su posición, pero todos tenemos que remar en una misma dirección porque es lo que nos va a beneficiar a todos, ¿no? Y por último, pues me gustaría decir que apostar por el fútbol femenino o por el deporte femenino en general es apostar a caballo ganador. Pues muchísimas gracias, Garasi. Bueno, que suscribo 100% todo lo que has dicho y además es que tú decías, sois la mitad de la población y os merecéis el respaldo de la otra mitad de la población. Ha quedado de manifiesto que se han conseguido muchas cosas. Garasi, Amanda, Enrique, Jessica nos lo han dicho, pero queda mucho por conseguir y tenemos que remar todos en esa dirección. A los 4, inmensas gracias por haber participado en esta mesa redonda y ha sido un privilegio para mí tener unos invitados tan ilustres y que han explicado también, creo, la problemática del deporte profesional femenino. Terminamos esta mesa redonda del día de hoy. Nos hemos, al final, 10 minutos me he pasado, perdonadme, y mañana tendrá lugar la tercera mesa redonda de la Escuela de Verano del Centro de Estudios Jurídicos, que lleva por título La respuesta de la justicia a los conflictos en el deporte, con invitados muy solventes como los invitados solventes de hoy y moderada por mi querida compañera Isabel Labrador. Por favor, no os la perdáis. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós, muchas gracias. Adiós, que vaya bien. Adiós. Adiós, hasta luego.